Vamos directamente al contenido 1.1 para octavo grado. En este inicio de la unidad dice el sentido de la congruencia de dos figuras. Vamos a trabajar con el cuaderno de ejercicios, así que vamos a iniciar. Alístate en la página 108 de tu libro de trabajo. Iniciamos. Los triángulos, con el recuerda, por supuesto, ¿verdad? Los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, los lados y ángulos correspondientes. Bueno, tenemos por ahí los primeros triángulos. Nos dice prácticamente que son congruentes. Ahora, identifiquemos por ahí, en primer lugar, los vértices correspondientes. Y vemos por ahí que los vértices correspondientes sería el vértice A y el vértice D. También vemos que el vértice B y el vértice E. Como también observamos que el vértice C es correspondiente o es vértice correspondiente al F. Ahora, veamos los lados por ahí en las figuras y vemos que el lado AB, observa, es un lado correspondiente a lo que es al lado de E. También vemos por ahí que el lado BC es correspondiente al lado EF. Seguidamente, el lado CA también es correspondiente a FD. Ahora, los ángulos correspondientes. Fíjate bien, aquí tendría que ser el ángulo A y el ángulo D, el ángulo B y el ángulo E, como también el ángulo C y el ángulo F. Ahí estamos entonces para poder comprender este ejercicio. Ahora, veamos para el caso número 2 o el literal B. Vemos los triángulos y hay que girar para transponer el triángulo 1 al triángulo 2 para que puedan sobreponerse uno del otro y así poder entender mejor los vértices correspondientes. Ahora, llegamos a eso y vemos que el vértice correspondiente del triángulo 1 y el triángulo 2 sería A y D. También tenemos el vértice B y el vértice E. Verificamos también que el vértice C y el vértice F. Ahora, veamos con los lados. Los lados, también en este caso, sería el lado AB, ¿con quién? Con el lado de E. Luego tenemos también el lado BC con el lado EF. También acá. Y por último, CA con FD. Sería acá. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer... A ver acá. Ok. Los ángulos correspondientes también tendrían que ser el ángulo A y el ángulo D. El ángulo B y el ángulo E. Como también el ángulo C y el ángulo F. Vamos al número 2. Compara las siguientes figuras e identifica los que son congruentes. Indica los lados y ángulos correspondientes. Vale. Ahí aparecen tres figuras. Acá las tengo por aquí en la pizarra. Y vamos a verificar en este sentido quiénes son figuras congruentes. Entonces vemos que la figura 1 es congruente, en este caso, con la figura 3. Ahora veamos acá los vértices correspondientes. Fíjate bien, si acá hacemos, le damos el giro, se va a transponer con esta figura. ¿Estamos? Entonces, el vértice A es correspondiente
quedaría con lo que es el vértice K. Este vértice B sería correspondiente con J. Luego, en este caso, este lado quedaría acá. Y nos quedaría que C, veamos, C tendría que ser correspondiente con I, por lo tanto D será correspondiente con el vértice L. Vale. Ahora vamos por los lados. Ahora, si vemos acá, el lado AB va a ser correspondiente, el lado AB va a ser correspondiente con este, ¿verdad? ¿Quién es? Es KJ. Luego vemos por ahí que este lado BC, fíjate, ¿con quién va a ser correspondiente ahí? Con JI. Luego verificamos por ahí que CD, en este caso, este CD, ¿con quién será correspondiente? Será correspondiente con IL, ¿verdad? Y por último, vemos por ahí que DA es correspondiente con lo que es LK. Ahora, con los ángulos correspondientes, bueno, vemos que el ángulo A y el ángulo K son correspondientes. El ángulo B y el ángulo J son correspondientes. El ángulo C y el ángulo I son correspondientes, y el ángulo D con el ángulo L tendrían que ser correspondientes. ¿Estamos? Estos serían lo que son los ángulos respectivos. Mira, ¿ya? Ok, el ángulo A con el ángulo K, el ángulo B con el ángulo J, el ángulo C con el ángulo I y el ángulo D con el ángulo L. Ahí lo tenemos entonces, espero que te sirva. Gracias a todos ustedes. Saludes.